La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto. No comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas. ¿Nos queremos rearmar para qué? Y esto puede tener una vertiente económica, ¿no? Como ya Europa tiene un cierto declive en términos económicos, vamos a ver si reactivamos la economía produciendo armas. ¿Producir armas para qué? Para defender qué proyecto europeo. Y segundo, ¿contra quién? Y desde nuestro punto de vista, eso es algo que nosotros no compartimos en absoluto. Otra cosa es hablar de seguridad, de ciberseguridad, de tener, que nosotros también deberíamos tener como pueblo, como país, niveles de ciberseguridad suficientes para nuestras infraestructuras críticas. Pero rearmarse en Europa y en la historia europea ha tenido siempre un mal desenlace. Cada vez que Alemania se ha rearmado, ya sabemos cómo ha acabado. Pero se tiene que poner de acuerdo para aumentar el gasto en defensa. PP, PSOE, PSOE, PP. A la fuerza. Se pueden poner de acuerdo diciendo, es que no es patriótico que usted no haga esto. Digo, espérese, es que para ponerse de acuerdo hay que sentarse, hay que discutirlo. Porque el incremento del gasto en defensa es la condición necesaria, no suficiente. La condición necesaria es el incremento. El gasto en defensa va más allá del gasto militar, ¿no? Y que es un gasto en seguridad y que, por ejemplo, en materia de sanidad tiene que ver nuevamente con esa defensa de nuestra estrategia, de nuestra autonomía estratégica, de nuestra reserva estratégica de material sanitario, de la cadena de valor de la creación de los medicamentos. En definitiva, tiene que ver con mucho más de lo que se está hablando de gasto militar. Bélica. Estamos muy preocupados con el discurso belicista de la señora von der Leyen y esperamos que todas las fuerzas de izquierda hagan una profunda reflexión sobre ese nuevo modelo de seguridad que necesitamos. ¿El discurso belicista que tiene también Sánchez? No, por favor. Sí que apostamos por el desarme, que sí que apostamos por la desmilitarización de nuestras sociedades y la desmilitarización también mediante la educación y la transformación estructural de nuestras mentes y que claro que somos capaces de imaginar un mundo sin violencia, un mundo sin guerra, como lo que siempre hemos propuesto las feministas. Eso en primer lugar, ¿no? La defensa, digamos, de otro mundo, de la transformación y combatir, digamos, sus discursos. Que en materia de menores y en estos últimos años el Gobierno ha dotado económicamente al conjunto de administraciones autonómicas de fondos necesarios y precisos para poder atender esas necesidades prioritarias. El Gobierno en modo alguno esconde sus responsabilidades, sino todo lo contrario, en todos los ámbitos. Pues vamos a cumplir la ley, pero lo que es evidente es que ha habido un atropello. Hay importante atropello a la autonomía de las comunidades autónomas. Se nos ha impuesto una decisión sin consultarnos, sin hablarnos con nosotros, sin dialogar con nosotros, y se nos impone una decisión, no el Gobierno de España, nos impone una decisión el señor Puigdemont desde Bruselas al Gobierno de España, el Gobierno de España nos lo impone a nosotros. Que no haya presupuestos, yo creo que es una mala noticia, pero es más, lo que no entiendo es que incluso no se presenten. Es decir, yo creo que nos estamos acostumbrando ya no solo a que no haya presupuestos, sino a que incluso ni se presente. Como bien sabéis, este Gobierno pelea hasta el último balón, dialoga y nosotros estamos trabajando para presentar los presupuestos. Fernando Simón, gracias y mil veces gracias por estar ahí, por dar la cara, por tu profesionalidad, por hacerte cargo de la salud de todo un país, por aguantar los insultos, por aguantar la indecencia. Presidente, ¿por qué no ha venido el resto de días? Que llevamos aquí 2 días esperándole. Encantado de conocerla. Encantado de conocerle. No la conocía. Dígame, ¿por qué no ha venido el resto de días? Bueno, en verdad que han sido unas fallas más de... Sí, así lo hacemos bien, venga. Que han sido unas fallas más de trabajo y de presupuesto. ¿Pero dónde ha estado? Porque no lo hemos visto con ningún tipo de agenda pública. Viendo esta situación y asimilando, pues, que no podremos estar la delegación española en el Congreso, pues ni diputados ni senadores iremos al Congreso y irán los europarlamentarios en nuestra representación. Son las 8:30 de la mañana.
las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Por fin es viernes. Buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, un día más a este programa. Claro, aquí depende mucho de a la hora en la que estéis escuchando. Hoy es viernes y, como sabéis, los viernes el formato del programa es sensiblemente diferente al del resto de la semana, porque como a esta hora, cuando estés escuchando esto, yo no estoy en directo porque estaré en alguna tertulia, en algún debate televisado, lo que hacemos es dejar los contenidos del viernes cocinados a fuego lento a lo largo de la semana. Por eso también enfocamos el programa que estás escuchando como una propuesta de diferentes cosas para el fin de semana. Vamos a hablar de series, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de libros. Hablaremos con la escritora Nayaret Pino. Su libro Mientras dormías cantabas está siendo un auténtico éxito en Chile. Llega aquí con unas críticas formidables. Hablaremos de videojuegos, de Yu-Gi-Oh! Con Enjoy the Silence, que nace de un juego de cartas. Está teniendo también, tiene una legión de una comunidad de seguidores, una comunidad de jugadores alucinante. Le pediremos a Enjoy que nos lo cuente. Y hablaremos de la serie que está arrasando. Unas críticas increíbles, dicen que es la serie del año, Adolescencia. Yo ya os adelanto que no tengo ninguna intención de ver esta serie. Creo que describe, he visto un poquito para conversar sobre la misma con Ana Pastor en Plato a Plomo, pero, y aunque todo el mundo dice que es una absoluta maravilla, que retrata con precisión de cirujano algunos de los problemas que se desatan con la adolescencia, todo esto, claro, llevado a la ficción, a través de un asesinato, en fin, creo que el panorama es bien intenso, pero está cosechando muchísimas, muy buenas, buenísimas críticas, así que luego hablaremos de esta serie Adolescencia. Y haremos el repaso a la prensa internacional, donde podemos ver cuáles son las noticias que han tenido más impacto a lo largo de la semana. También nos sirve un poco como resumen de una semana en la que hemos visto cómo el debate sobre el rearme europeo no cesaba en su intensidad. Ha sido uno de los grandes asuntos de esta semana. Los partidos políticos, cada uno que manifiesta sus matices. Ahora veréis, porque ha ocurrido en las últimas horas, han ocurrido algunas cosas que nos revelan las tensiones que se están viviendo también entre los electorados, también la manera de asumir entre los partidos progresistas esta política de rearme. Bueno, y todo el lío de Mazón, que esta semana también ha sido muy protagonista, tanto en la prensa como se celebraban las fallas. La asistencia de Mazón a las mismas provocaba una enorme expectación. Ha sido una semana, sí, llena de noticias. Ha sido una semana en la que hemos visto muchas cosas que vamos a comentar ahora enseguida aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Pero si estás escuchando esto, amiga, quizá es porque estás tranquilamente en casa en un fin de semana que además se anuncian importantes lluvias. Para que os hagáis una idea, aquí en Madrid no ha dejado de llover en los últimos días, en los últimos 15 días, y ahora hay incluso carreteras cortadas a esta hora cuando estoy grabando el programa, carreteras cortadas porque se teme el desbordamiento del río Manzanares. El ayuntamiento ha decidido cortar por Lozano y algunas de las confluencias entre la M30 y la M40. Claro, esto afecta a miles de automóviles, así que, como ya sabéis, cuando llueve en Madrid, llueve en toda España, pues a lo largo del fin de semana os vamos a regar con una buena dosis de información sobre el tráfico de Madrid. Así que ya podéis poner Televisión Española y todo esto, que os va a encantar ver cómo están las carreteras madrileñas vosotros que vivís en Aragón. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola, mi amiga. Bueno, vamos al lío, ya veréis, porque Pedro Sánchez ayer en Europa
Cambió el tono del discurso. Hemos pasado del compromiso absoluto con el rearme a introducir matices en la manera de exponerlo. Pedro Sánchez critica ese término, pide dirigirse a los ciudadanos de otra manera. No es que sea un cambio de posición, pero sí manifiesta que entre los socios parlamentarios y entre las propias filas de los partidos progresistas empiezan a ver que este es un debate que les puede desgastar y mucho, que no se puede abrir ciegamente. Sánchez se aleja del rearme, habla de tecnología de doble uso, propone aliarse con China, introduce matices en busca del equilibrio entre el no de sus socios, también la inversión en defensa, las exigencias de la Unión Europea, pero intenta cabalgar en esos dos debates. Parece que no había tanta unanimidad ni una posición única. Vamos a ver cómo lo recogen hoy los periódicos. Holding my head again, making my way through crowded thoughts. Sometimes it's hard to get out of it. Broke my heart in the dark. I was just trying to feel something, falling asleep to the sound of it. Una vez más teníamos razón los que decíamos que esto podía provocar importantes heridas entre los partidos progresistas, que esto no era un asunto que se viera tan claro, porque además se nos ha contado diferentes versiones. Europa está dispuesta a rearmarse 800.000 millones de euros, propone que se utilicen para la compra conjunta de armamento, para las políticas y las estrategias de defensa. Al principio parecía que bastaba con explicar lo del enemigo ruso, el enemigo eterno, pero cuando se nos está diciendo que puede volver a ser aliado de Estados Unidos, cuando se nos dice que hay que empezar a mirar nuestra propia protección, porque Estados Unidos quizá nos daría la espalda cuando se nos las contradicciones, cuando la hipérbole, cuando todo se ha empezado a apoderar del discurso, ahora empiezan a introducirse los matices, cuando ven que los partidos progresistas empiezan a poner sus propios peros frente a esta decisión del gobierno. Bueno, pues ahora Pedro Sánchez habla de no utilizar conceptos como el del rearme, dice que no le guste, pide dirigirse a los ciudadanos de otra forma. Damos la bienvenida con algunos matices que ya luego en la rueda de prensa pues explicaré sobre al menos el marco, ¿no?, en el que se desarrolla el discurso del libro blanco. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas. Pero bueno, algo hemos avanzado ya en el camino, aunque lo que parece incomodar a Pedro Sánchez es la manera de dirigirse a los ciudadanos, la manera de explicarle a los ciudadanos, no que se vayan a invertir 800.000 millones de euros en esta carrera por la defensa. Bueno, fijaos cómo será el asunto, que es un tema que se coloca en primer orden. Llevábamos señalándolo durante todas estas semanas en este programa y teníamos razón. Provoca una profunda herida. Cada partido político intenta mantener sus posiciones, pero también tratando de no dañar demasiado al gobierno en este discurso de la defensa, de la euforia armamentística, que tantas heridas provoca históricamente en la izquierda. Fijaos, Enrique Santiago criticaba el discurso belicista de von der Leyen, pero cuando le preguntan por Pedro Sánchez intenta limitar el daño, porque en el fondo ningún partido progresista quiere que caiga el gobierno y terminemos en manos de Vox y del Partido Popular. Así que hay que hacer equilibrios en ambas cosas. Bélica, estamos muy preocupados con el discurso belicista de la señora von der Leyen y esperamos que todas las fuerzas de izquierda hagan una profunda reflexión sobre ese nuevo modelo de seguridad que necesitamos. ¿Discurso belicista que tiene también Sánchez? No, por favor. Señor Santiago... ¿No tiene ese discurso Sánchez? Bueno, sí, si escuchamos las últimas comparecencias, sí lo ha tenido. Lo que pasa es que es muy difícil de justificar incluso para el Partido Socialista, incluso aunque todo el tsunami de medios de comunicación caminen en la misma dirección defendiendo la necesidad del rearme. Pero fijaos, ayer vimos también a Mónica García en Radio Nacional de España defendiendo que sí, que hay que hablar de defensa, pero de una manera más amplia, que abarque otras cuestiones. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, todos los jefes de gobierno, y creo que estamos también de acuerdo todos los gobiernos de Europa, que necesitamos una autonomía estratégica de Europa y que, como ha dicho el presidente y hemos dicho nosotros,
desde los diferentes partidos de Sumar, en concreto desde Más Madrid, que el gasto en defensa va más allá del gasto militar, ¿no? Y que es un gasto en seguridad y que, por ejemplo, en materia de sanidad tiene que ver nuevamente con esa defensa de nuestra estrategia, de nuestra autonomía estratégica, de nuestra reserva estratégica de material sanitario, de la cadena de valor de la creación de los medicamentos. En definitiva, tiene que ver con mucho más de lo que se está hablando de gasto militar. Y, obviamente, hay una preocupación por la seguridad de nuestro país y por la seguridad de Europa, claramente. Así que matices que nos revelan que en realidad a este debate habíamos llegado sin ellos. Hemos llegado a este debate cegados por la actualidad, cegados por Putin, Trump, von der Leyen, pero por exigencias anteriores que ya tenían, más allá de las necesidades coyunturales ahora de las nuevas posiciones de Donald Trump o incluso de las posibilidades de acuerdo entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Pero más allá de esto, como los gobiernos ahora tratan de matizar sus posiciones, desde luego por lo menos podemos reconocer que se ha producido algún avance en los últimos días, porque ahora toman conciencia de que este no es un asunto que se pueda soslayar y que se pueda en el que se pueda mirar para otro lado. Pero fijaros cómo son las posiciones. Es que es un asunto en el que en realidad están más cerca el Partido Popular y el PSOE que el resto de partidos políticos. El propio Felipe González decía que se deben poner de acuerdo ambos partidos en el gasto de defensa, porque aunque el Partido Popular decida torpedear, poner palos en las ruedas en este debate por una cuestión táctica de electoralismo, lo cierto es que coinciden postulados con la defensa que hace von der Leyen, la defensa que se hace en Europa y, por lo tanto, el asunto tal y como lo ha asumido el Partido Socialista. Pero se tiene que poner de acuerdo para aumentar el gasto en defensa PP, PSOE, PSOE, PP. A la fuerza. Se pueden poner de acuerdo diciendo, es que no es patriótico que usted no haga esto. Digo, espérese, es que para ponerse de acuerdo hay que sentarse, hay que discutirlo. Porque el incremento del gasto en defensa es la condición necesaria, no suficiente. La condición necesaria es el incremento. Ahora nos van a decir, no, pero es que hay gastos de defensa que no están aflorados tal. No, no es verdad. Vamos a ver, el gobierno ha presentado, este gobierno, como lo hizo también el anterior de Rajoy, este gobierno ha presentado, supongo que con lealtad a los socios de la OTAN, cuál es su presupuesto en defensa y, por tanto, su gasto en defensa. Y resulta ser que somos el país de la OTAN que tiene el porcentaje en términos de Producto Per Cápita más bajo en defensa. Luego tenemos que aumentar. Lo que pasa es que hay muchos de esos gastos que no están incorporados como tal, que aunque se han utilizado los baremos de la OTAN, hay muchos gastos de otras partidas que no se incluyen y que, sin embargo, suponen un gasto indiscutible en materia de defensa, incluso en materia de armas, pero que se incluyen en otros capítulos y que pasan camuflados en el presupuesto. En este país que tenemos a la Guardia Civil, por ejemplo, o que tenemos otros gastos relacionados con seguridad que también podrían ser incorporados al capítulo de defensa. Pero más allá de esto lo denuncia muy bien, por si tenéis interés, el Centro de por la PAU, que ha puesto en numerosas ocasiones en cuestión la manera en la que se confecciona la manera en la que se confecciona este cálculo de presupuesto de inversión de cada país. Pero fijaos, bueno, es uno de los debates, pero claro, aquí el drama es que hay alguien en Europa o en cualquier parte del mundo que en realidad no quiera defender a sus seres queridos. Es que se maneja esta hipérbole, esta exageración, se nos coloca como si en realidad quienes estamos abogando por mantener este debate desde otro enfoque, lo estamos haciendo ignorando los riesgos. Hay alguien que no desee alejar la sombra de la violencia, de su vida, de la de los suyos. Esto se lo preguntaba el otro día el Centro de y tiene mucha razón. No, es que no es verdad. Es que no se trata de eso. La sociedad necesita la seguridad. Pero también la sociedad necesita la seguridad que da la sanidad, la educación públicas, tener una casa donde vivir, tener pensiones para que nuestros mayores no vean peligrar su supervivencia y, sobre todo, ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos o nuestros nietos vivan el horror de la guerra. Así que no es que se trate de mirar para otro lado en materia de seguridad, es que la seguridad no necesariamente está asociada al rearme.
Pero no es lo que está diciendo von der Leyen. Cuidado, porque aunque a Pedro Sánchez le parezca ahora mal la terminología que se está utilizando, lo que von der Leyen ha propuesto es aumentar la industria militar. No, luego sí podemos llegar y decir, ya, pero es que la defensa incluye muchas otras cosas, las vacunas. Bueno, no es lo que está diciendo von der Leyen. Así que puede haber maquillaje presupuestario para presentarle a la gente algún pequeño avance en esas materias, pero de lo que se está discutiendo en la Unión Europea es de lo que se está discutiendo. Es transformar nuestra industria de políticas industriales convencionales a una industria militar. Y por eso se habla de 800.000 millones de euros. No se está hablando de mejorar la educación pública ni de nada parecido. Aunque ahora se nos trate de presentar, pues claro, está muy bien para el discurso, está muy bien para camuflarlo, pero la realidad es que es esto. Y mientras tanto, no nos podemos resignar a la guerra, porque este rearme europeo no va a traer la paz, y esto lo sabemos todos. No va a contribuir a distender, nos va a acercar aún más a la guerra, porque los contextos militaristas siempre van acompañados de retrocesos en derechos, de libertades, de políticas sociales, originan miedo, originan alarma social, que es el escenario perfecto para que se normalice la represión, el autoritarismo y todas las cosas que vienen acompañadas después y que nos meten en procesos, en marcos muy belicistas. Así que, bueno, en España, como hemos mostrado mucho compromiso con la paz y con las políticas antibelicistas, ahora los partidos intentan mirar con un poquito más de sensibilidad. Pero 800.000 millones de euros que se va a hacer con un mecanismo de excepcionalidad que además va a esquivar el debate en los parlamentos, que además tampoco va a dar información clara, detallada a la ciudadanía europea, es hurtar el debate que necesitamos. No podemos, ni se puede aceptar que el dinero de los hospitales públicos, de las escuelas, de las universidades públicas, del sistema de atención a la dependencia, de las políticas de protección, de la cobertura social, de la lucha contra el cambio climático, acabe en misiles comprados a Estados Unidos porque tenemos miedo a que Estados Unidos nos deje solos. Hombre, es un poco irónico, ¿no? Así que no todos nos resignamos a la guerra, no todos creemos en esta carrera militarista y algunos estamos dispuestos a hacer lo posible por poner las críticas encima de la mesa, por tratar de impedir que caigamos en esta deriva, asumiendo los discursos de lo que algunos nos están intentando convencer, de los peligros que algunos nos están contando sin darnos ni razones lo suficientemente, porque estamos asistiendo a un montón de excusas, a un montón de mentiras, a un montón de hipérboles que cada día se manifiestan. Bueno, todo esto, fijaos, lo expresaba precisamente el representante de Bildu, Arnaldo Otegi, en una entrevista y donde decía, no vamos a apoyar el gasto en armas, pero es que además tenemos que hacer una reflexión profunda, porque hemos sido una sociedad que, es verdad, siempre ha defendido el desarme. Este es otro de los temas que creo que necesita que la izquierda aborde con una cierta seriedad y con un cierto rigor. Vamos a echar la vista atrás y vamos a irnos al conflicto entre Ucrania y Rusia. Nosotros nos opusimos desde el inicio a la invasión rusa de Ucrania, pero dijimos al mismo tiempo, desde el inicio, otros dijeron otras cosas, desde el inicio que tratar de escalar en términos militares no nos iba a conducir más que al borde del abismo, que es lo que ha ocurrido, y que esto al final necesitaba una solución en términos diplomáticos y negociados, que es lo que va a ocurrir. Desgraciadamente y probablemente no en la forma en que nosotros desearíamos, pero esto es lo que va a ocurrir. El problema del rearme en Europa es, ¿nos queremos rearmar para qué? Y esto puede tener una vertiente económica, ¿no? Como ya Europa tiene un cierto declive en términos económicos, vamos a ver si reactivamos la economía produciendo armas. ¿Producir armas para qué? Para defender qué proyecto europeo. Y segundo, ¿contra quién? Y desde nuestro punto de vista, eso es algo que nosotros no compartimos en absoluto. Otra cosa es hablar de seguridad, de ciberseguridad, de tener, que nosotros también deberíamos tener como pueblo, como país, niveles de ciberseguridad suficientes para nuestras infraestructuras críticas. Pero rearmarse en Europa y en la historia europea ha tenido siempre un mal desenlace. Cada vez que Alemania se ha rearmado, ya sabemos cómo ha acabado. La pregunta que hacemos es, ahora que mucha gente habla de Gaulle, que tampoco es que sea santo de mi devoción, pero De Gaulle decía, Europa necesita autonomía estratégica con respecto a Estados Unidos. Siempre decía otra cosa, decía, Europa llega hasta los Urales. La pregunta que yo me hago y que nosotros nos hacemos es, ¿rearmarnos para hacer una guerra con quién? Cuando sabemos que esa es una guerra que nos va a llevar al colapso a nivel planetario. Segundo, ¿quién va a combatir? Y tercero, ¿no es más razonable pensar que Europa necesita autonomía estratégica? Sí. Una posición de fortaleza, sí.
con un proyecto político que reparta la riqueza y respete a las naciones sin Estado, sí, y con un acuerdo con Rusia, evidentemente, con la otra parte que garantice la seguridad para todas las partes en Europa y nos dé paz y prosperidad. ¿Y se van a oponer a un plan para acelerar el gasto militar? Nosotros no vamos a apoyar la aceleración del gasto militar. Ya anuncia que Bildu no apoyará ese aumento del presupuesto. Y esto es interesante porque algunas voces todavía creen que es que los partidos progresistas, los partidos de izquierdas que se oponen a la escalada militar, en realidad están vendiendo mercancía averiada. Me hace mucha gracia porque en tiempos como estos, como ya lo hemos vivido, como algunos ya tenemos 50 años, algunos ya peinamos alguna cana, como hemos vivido esto, lo hemos vivido durante la guerra de Irak, cuando se nos decía, le puedo asegurar que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Como cada conflicto se envuelve en mentiras, como los engaños alcanzan también a las industrias, no solamente al rearme, que yo recuerdo aquí a el gobierno de George Bush diciéndonos los pingües beneficios que íbamos a obtener por la reconstrucción de Irak. Como de todo esto algo hemos aprendido, resulta verdaderamente grotesco cómo de debajo de las piedras empiezan a aparecer expertos que nos hablan de los peligros que no entendemos, los mortales, que no nos dejemos llevar por estos cantos de sirena de estos políticos que no están preparados para materias tan complejas como las de la seguridad, y si nos van vendiendo un montón de miedos, un montón de temores que se nos van colando a través de los informativos con colador día a día hasta que convencen a la sociedad de lo necesario que es el gasto. Y además se utiliza permanentemente el recurso de la ridiculización de quienes defendemos el desarme, la carrera en dirección contraria a las políticas armamentísticas, belicistas. Bueno, ayer hacía precisamente un alegato sobre esto. Isabel Serra decía, conviene combatir esa ridiculización de quienes defendemos la paz. Sí que apostamos por el desarme, que sí que apostamos por la desmilitarización de nuestras sociedades y la desmilitarización también mediante la educación y la transformación estructural de nuestras mentes. Y que claro que somos capaces de imaginar un mundo sin violencia, un mundo sin guerra, como lo que siempre hemos propuesto las feministas. Eso en primer lugar, ¿no? La defensa. Eso desde Podemos, Isabel Serra proponía esto, pero es que además es muy irónico que desde los partidos progresistas haya que defender que esta ha sido siempre la posición de los partidos de izquierdas. Filosóficamente siempre han estado más cerca de las exigencias de desarme que de otra cosa. Pero bueno, es uno de los debates esta mañana. Los matices que introduce Pedro Sánchez no han gustado a toda la prensa, os podéis imaginar, mientras la Unión Europea erige un muro ante Rusia, reclama su papel en Ucrania. Claro, la Unión Europea también quiere meter cuchara en la negociación. Todos los países miembros, salvo Hungría, respaldan a Kiev, exigen garantías de seguridad robustas y creíbles y los gobiernos discuten la forma de financiar ese rearme europeo, aunque sea un término en el que Pedro Sánchez haya expresado sus dudas. Pero, como dice La Vanguardia, la mayoría de la investidura se fractura con votaciones perdidas. PSOE y Sumar votan distinto en una moción sobre la inversión en armamento y PP y Vox tumban a la Agencia Estatal de Salud. Esto lo ve La Vanguardia como un síntoma de la precariedad parlamentaria que se está viviendo. En el periódico El Mundo, la Unión Europea ignora las reticencias de Sánchez y llena sus arsenales. Es que Pedro Sánchez no va a votar en contra. Pedro Sánchez solamente en una rueda de prensa y en un canutazo ha dicho que esta forma de explicar el debate quizá no es la más adecuada y que hay que ser más sensible a los ciudadanos, no que esté en contra del rearme europeo. Así que en la portada del periódico El Mundo introducen este elemento que el ABC convierte en un pulso a la Unión Europea. Dice el ABC que Sánchez se presenta en la cumbre de defensa con su socio reclamando salir de la OTAN, que Sumar se une a Bildu, Podemos, Esquerra y Benega para rechazar en el Congreso el aumento del gasto militar y marca distancia con la agenda europea frente a Putin. También encontramos en la Unión Europea se divide, cada país aportará según sus capacidades a la ayuda militar a Ucrania y para el periódico La Razón esto es un giro histórico en defensa. Sumar desarma a Sánchez con su postureo militar. Negocia en Bruselas el rearme de la Unión Europea mientras en el Congreso se constata su soledad. Moncloa resta relevancia al desmarque de la vicepresidenta Díaz, dice que no irá a mayores, porque en realidad, claro, todos tenemos la intuición de que lo que se está tratando es de mostrar un rostro diferente ante la opinión pública, aunque todos comparten primero la debilidad ante una decisión tomada por Ursula von der Leyen, que no queda más remedio que acompañar, también la posición mayoritaria en la Unión Europea y también los riesgos y las demandas, las necesidades reales que también están sobre la mesa. Tampoco
nos hagamos trampas, ¿no? Bueno, mientras tanto, Mazón sigue siendo el protagonista. Esta semana ha esquivado su aparición en las fallas, lo ha hecho de manera muy tibia, casi camuflado. Ayer se topó con él Ana Pastor, que le esperaba agazapada, y cuando de pronto irrumpió Mazón, saltó para preguntarle: ¿ha estado muy desaparecido? Presidente, ¿por qué no ha venido el resto de días? Que llevamos aquí 2 días esperándole. Encantado de conocerla. Encantado de conocerle. No la conocía. Dígame, ¿por qué no ha venido? Gusto. ¿Por qué no ha venido el resto de días? Bueno, en verdad que han sido unas fallas más de... Sí, así lo hacemos bien, venga. Que han sido unas fallas más de trabajo y de presupuesto. ¿Pero dónde ha estado? Porque no lo hemos visto. Porque sabe que no puede aparecer en público Mazón, porque si aparece la ciudadanía de la Comunidad Valenciana lo devora. Bueno, mientras tanto, fijaos cómo será. Que el Partido Popular Europeo tiene un congreso en Valencia. Estuvieron a punto de cambiarlo porque saben que se pueden montar movilizaciones y protestas alrededor del congreso. Bueno, ¿cómo será? Que Feijóo no va a acudir. Que si lo hace, lo hará clandestinamente, y dice que es culpa del Congreso de los Diputados, que no posponen votaciones muy importantes. Sobre la cuestión del Congreso, vamos a ver, yo efectivamente les he trasladado a ustedes en la última comparecencia hace 2 semanas que estábamos hablando de la posibilidad de trasladar el Congreso a Madrid. ¿Por qué? Porque yo no puedo asistir a ese Congreso, ni yo, ni los diputados, ni los senadores. Porque estamos intentando que el Congreso de los Diputados cambie las votaciones para poder ejercer nuestro derecho constitucional al voto, y de momento la presidencia del Congreso de los Diputados está vetando el cambio de votaciones. Así que culpa al Congreso porque como hay sesiones esos días, él no va a poder ir al Congreso del Partido Popular en Valencia. En realidad no, en realidad estaban tratando de cambiarlo a otro lugar, a Madrid, porque saben que celebrarlo en Valencia puede ser el escenario de la crispación, porque los ciudadanos tienen muchos reproches que hacer al Partido Popular por su gestión durante la Dana. Y esto es la eterna trampa en la que cae el PP. Cada vez que tiene que gestionar una desgracia, lo vimos con el Yakolev, lo vimos con el 11M, lo hemos visto ahora con la Dana, siempre culpan al resto, a los demás, esquivan su propia responsabilidad, tiran hacia adelante, aquí garantizando la supervivencia de Mazón y ahora pactando con la extrema derecha para que no caiga, y saben que eso los ciudadanos no lo van a perdonar. Así que como celebren el Congreso en Valencia, se puede montar la Mundial. Y si encima aparece Núñez Feijóo, ya ni os cuento. Por lo tanto, esquivará, tendrá que aparecer clandestinamente, viajar allí sin muchos anuncios y aparecer por sorpresa para que no se pueda concentrar la gente en las puertas protestando y dejen esa imagen. Bueno, mientras tanto, ocurrió también durante el COVID. ¿Cómo gestiona el PP estas cosas? Fijaos, esta misma semana Mónica García agradecía públicamente en el Congreso de los Diputados a Fernando Simón su compromiso para con la salud de los ciudadanos, a pesar de los ataques que ha recibido tan extraordinarios por parte de la derecha en España. Fernando Simón, gracias y 1000 veces gracias por estar ahí, por dar la cara, por tu profesionalidad, por hacerte cargo de la salud de todo un país, por aguantar los insultos, por aguantar la indecencia, por aguantar lo inaguantable. Gracias y 1000 veces gracias a todos los científicos de este país. Hoy, el Partido Popular y las derechas de este país han hablado de ETA, han hablado del 8M, han hablado de Koldo, han hablado de insultos, han insultado nuevamente a nuestros científicos. Bueno, vamos a ver cómo ha tratado la prensa internacional estos asuntos, o por lo menos los que han trascendido a los medios de comunicación internacionales, con Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno,
Pues ya sabéis que cada semana abrimos un capítulo en la cafetera para hablar de la prensa internacional, de la forma en la que se proyecta la imagen de España en el exterior y las noticias que llaman la atención de los corresponsales internacionales y que se vuelve además una suerte de resumen informativo de la semana de lo ocurrido en España, pero contado desde la distancia que da la mirada de un corresponsal internacional que siempre es menos apasionada que la de los... un poco más objetiva que la de la prensa nacional. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Y esta semana, claro, el protagonismo ha seguido estando en el debate sobre el rearme, el gasto en defensa, las dificultades de Pedro Sánchez. Esto ha sido destacado en la prensa internacional y eso que ha debido de darse cuenta el propio Pedro Sánchez porque ha cambiado el discurso. Lo hemos visto ante la prensa extranjera precisamente cuando acudía a la convocatoria de la Unión Europea y decía cuestionarse el plan de rearme. Y decía que el término rearme que emplea la Comisión Europea no les gusta en absoluto, no gusta al gobierno, no comparte este término, pero bueno, hasta entonces se ha hecho una defensa del rearme muy intensa desde España incluso, y esto lo ha recogido la prensa internacional. Sí, llevan varios días hablando de ello, destacándolo. Esta misma semana ha habido varios artículos en Le Monde, en uno de Associated Press, de La Croix, sobre todo a raíz incluso de estos encuentros que mantuvo Pedro Sánchez con los principales líderes políticos para abordar este asunto. Fíjate que la idea que se ha instalado en la prensa internacional, primero es que España es claramente casi el país más rezagado en la Unión Europea en cuanto al gasto en defensa, ¿no? Casi todos los medios que lo mencionan explican que en la actualidad apenas se gasta o se destina al gasto militar y de defensa el 1,2% del PIB y que, bueno, pues en un momento en que casi todos el resto de socios en la OTAN están por encima, están aumentando y está esa especie de objetivo de alcanzar el mínimo el 2%, aunque ya parece casi obsoleto esa meta, pues se destaca que Pedro Sánchez, pues bajo esta presión de sus aliados, se ha comprometido a alcanzar ese 2% antes de 2019. Y la sensación es que le está costando mucho. Hay algunos medios que van un poquito más allá. The Economist, por ejemplo, también hace unos días hablaba del terrible historial de España en gasto en defensa, ¿no? Y explicaba cómo Sánchez se veía un poco atrapado por esta situación. Pero fíjate que en esta semana otros medios como Le Monde, por ejemplo, que ha puesto de relieve y hablaba un poquito de estos encuentros que ha tenido Pedro Sánchez con los líderes políticos, con los portavoces de los distintos grupos políticos para intentar recabar el apoyo, recordando que no tiene la mayoría parlamentaria para sacar adelante este aumento de gasto en defensa en el Congreso, pues explicaba que parecía un poco estar pisando huevos, ¿no? y que realmente era un asunto muy espinoso en España. Explicaba Le Monde, por ejemplo, que era un tabú para la izquierda, que realmente España es un país, que es lo que señalaban algunos otros medios internacionales, donde realmente la idea del militarismo, del gasto en defensa, tiene muy mala prensa y que en este sentido, pues Pedro Sánchez, a pesar de su compromiso con los aliados, se estaba viendo ante un auténtico rompecabezas. Utilizaba esa palabra también Le Monde para explicar cómo estaba siendo para Sánchez el intentar sacar adelante este apoyo. Y también, bueno, ponía que a este rompecabezas contribuía en que el grupo que sí se parecía favorable al aumento en defensa y a este rearme era precisamente el Partido Popular y la oposición conservadora, pero destacaba que era complicado avances en ese tema. Fíjate que Associated Press, la agencia estadounidense, también ponía esto de relieve, ¿no? Explicaba que España se había comprometido con sus aliados a gastar más en defensa, pero Pedro Sánchez estaba comprobando que no iba a ser un camino fácil porque era algo especialmente difícil de vender y en este sentido, bueno, pues ponía de relieve cómo en su contacto con los distintos grupos políticos se había encontrado con el rechazo de sus propios socios de gobierno, ¿no? Que se oponen de forma bastante contundente al aumento del gasto en defensa en relación a Podemos y a Sumar también. Mencionaba también que lo mismo, ¿no? Que aunque el Partido Popular sí había dado muestras de que estaba dispuesto, que era favorable a un aumento, decía que la amarga relación de Sánchez con el Partido Popular pues hacía improbable o más difícil que llegaran a un acuerdo sobre esta materia. Y La Croix, otro diario francés, también lo ha llevado esta semana hablando de
que realmente el tema del aumento del gasto en defensa es un debate muy sensible en España. Recordaba que, bueno, pues que históricamente España es un país que está marcado por una gran resistencia hacia el compromiso militar en comparación con, por ejemplo, Francia o otros países, y que realmente Pedro Sánchez iba a tener bastantes problemas, y ya se estaba enfrentando pues a este rechazo no solo en la izquierda, sino que había un débil entusiasmo en general entre los partidos políticos que hasta ahora le habían apoyado, y que en este sentido, bueno, pues iba a tener que enfrentarse a numerosos obstáculos para convencer a estos líderes políticos y sacar adelante este aumento del presupuesto militar. Oye, a lo largo de los últimos meses nos has hablado en muchas ocasiones de los artículos que hablaban de la economía española, de los elogios a la economía española. Decíamos antes, la prensa internacional siempre ve los debates de forma más desapasionada, y aquí siempre se produce mucha polarización, mucha crispación en torno a la actualidad, se critican todas las medidas económicas del gobierno, pero fuera, la sucesión de artículos ha sido extraordinaria a lo largo del último año, hay que decirlo, y el último en incorporarse ha sido el Financial Times, que elogia la economía española y habla de la nueva estrella económica, ¿no? Sí, la verdad es que es el último artículo que se une a esta larguísima lista de medios internacionales que no solo han elogiado la economía española, sino que lo han hecho en términos muy contundentes, muy rimbombantes. Fíjate que se ha hablado de milagro económico en varios medios, sobre todo después de que The Economist eligiera la economía española como la que había tenido mejor desempeño en 2024 entre todas las economías de países desarrollados. Luego también hablaba incluso el propio The Economist de las lecciones que podía dar la economía española a otros países, pero es que la BBC aseguró que era la envidia de Europa. La CNN también habló de que estaba en pleno boom y que además iba a tener menos dificultades para hacer frente a los aranceles de Donald Trump. Le Monde, The Times, es decir, son incontables los medios internacionales que han elogiado y que se han mostrado, bueno, casi rendidos ante la economía española. Y el último en hacerlo es nada menos que el Financial Times, ¿no? Que en un artículo, es verdad que es un artículo que no se refería únicamente a la economía española, sino que hablaba un poco de hasta 6 países que realmente habían conseguido pues resurgir después de haber vivido ciertas crisis, y en concreto hablaba de la crisis de la zona euro de la década del año 2010 y bueno, de estos últimos 10 años, y la pandemia, como también había habido tanto a España como a otros 5 países, pues había realmente supuesto les había colocado en una situación muy complicada, pero habían sido capaces de llevar a cabo una serie de reformas que ahora daban sus frutos y realmente estaban en una situación pues muy llamativa y muy cómoda, ¿no? Y hablaba de estos países como las nuevas estrellas económicas nacidas de crisis, ¿no? Y en concreto sobre España mencionaba también, por ejemplo, a Grecia, Argentina o Sudáfrica, es decir, no únicamente la economía española, pero sobre España decía algunas cosas bastante significativas. Por ejemplo, textualmente decía que España había recortado las prestaciones a los jubilados más acomodados, pero las había aumentado para una de las poblaciones más empobrecidas de Europa, y consideraba que eso había sido un enfoque bastante calibrado y que pues generó incluso deuda y déficit mucho menores que en otros países, ¿no? Y también ponía de relieve otro de los asuntos que en numerosos medios internacionales han destacado en estas últimas semanas, que es la apuesta hacia la inmigración, que en este sentido España se había destacado por tener un enfoque mucho más aperturista y mucho menos restrictivo de criminalizar y de cerrar las puertas, y precisamente ante la dificultad de reclutar talento y el envejecimiento de la población que afrontaba, pues estaba acogiendo inmigrantes y los estaba incluso flexibilizando las normas para permitirles aportar más a la economía española. Y todo esto hacía que el modelo español estuviera creciendo cuando otros que tradicionalmente habían tenido un fuerte peso en la economía europea, como por ejemplo Alemania, estaban más estancados, ¿no? Y esto era, digamos, el motivo por el que el Financial Times pues elegía a España como una de las nuevas estrellas económicas del momento. Bueno, el Telegraph, entrevista a Isabel Díaz Ayuso. Han estado de viaje por el Reino Unido los representantes de la Comunidad de Madrid, y a cuenta de esto el Telegraph ha decidido entrevistar a la presidenta de la comunidad. La bautiza como la Margaret Thatcher de Madrid. No voy a hacer ningún comentario.
A este respecto, no tengo nada que aportar a este respecto, pero la Sarah Palin, como mucho, pero bueno. En fin. Bueno, la verdad es que, fíjate que en este sentido Isabel Díaz Ayuso es una líder política que en determinados medios de comunicación, The Telegraph es un diario conservador también, y claro, Margaret Thatcher es también uno de sus referentes, y para presentarla al público británico, pues qué mejor que utilizar esa asociación de ideas, que además, bueno, pues habrás seguro complacido a la presidenta madrileña, que es una admiradora confesa de la Dama de Hierro, ¿no? Y que incluso la considera un referente. Es un poco lo que destaca también el diario británico, ¿no? Que realmente, bueno, Margaret Thatcher ha sido un poco la inspiración de Isabel Díaz Ayuso para llevar a cabo algunas de sus políticas, bueno, pues de recorte de impuestos y de liberalizar la economía en los que ella cree. Es verdad, como te decía, que Isabel Díaz Ayuso es una política que genera interés en bastantes medios internacionales, que tiene una imagen, bueno, pues en cierta forma se la señala bastante cercana, digamos, a la extrema derecha o al trumpismo, ¿no? De hecho, el artículo de The Telegraph, en el que recogen también las palabras de Isabel Díaz Ayuso, dice que la presidenta madrileña tiene mucho en común con Donald Trump y con buena parte de los líderes de derecha que están ahora mismo protagonizando o rediseñando un poquito la política latinoamericana. Explica un poquito algunos de sus ideas, pues de bajos impuestos, pero destaca que realmente Madrid está viviendo un muy buen momento económico, y que eso se explica en parte por esto, y luego se explica también por el otro asunto que diferencia a Isabel Díaz Ayuso, a juicio del diario británico, con todos estos líderes, y es también, de nuevo, un enfoque mucho más abierto hacia la inmigración, ¿no? Y bueno, el The Telegraph pone de relieve que en el caso concreto de Ayuso es sobre todo hacia la inmigración masiva de latinoamericanos, a ser posible además latinoamericanos acomodados, pero que esto realmente está contribuyendo al boom que vive Madrid. Y luego también el diario en The Telegraph hablan un poquito y señalan un poquito, conversan un poquito con Ayuso sobre el tema de cómo es vista como pues quizá la próxima primera presidenta española, como una candidata en este sentido que tendría peso y posibilidades, aunque explica y recoge que Ayuso niega que tenga esa ambición y jura lealtad al actual líder del Partido Popular, aunque el Telegraph señala que normalmente quien confronta, y lo hace además de manera muy ruidosa, contra Pedro Sánchez suele ser Ayuso, mucho más que Alberto Núñez Feijóo, el actual líder del partido, que tiene en este sentido unas maneras más suaves. Bueno, creo que han patinado un poco ahí en este texto el Telegraph, y más allá de mi opinión personal sobre Ayuso, el problema es que Ayuso en Madrid tiene mucha ascendencia, y seguramente en lugares como Ávila seguramente la tenga. Pero el problema es que para gobernar en España se necesita del acuerdo de un montón de comunidades autónomas que tienen partidos nacionalistas, y para alcanzar acuerdos con ellos, una persona con la radicalidad de Isabel Díaz Ayuso es altamente improbable. Oye, la historia no se sabe, pero tanto como para decir puede ser la candidata es mucho decir. Pero bueno, luego hemos visto también críticas en La Croix en Francia, ponían el foco en Mazón, cómo se aferra al cargo y pacta con la extrema derecha, ¿no? Sí, entre otras cosas destacaba esto este artículo en el diario francés La Croix, que pues hablaba de que realmente, a pesar de todas las críticas, a pesar de la indignación de los valencianos que siguen pues denunciando su gestión y pidiendo regularmente su dimisión, a pesar de esta investigación judicial que explicaba el diario francés, que se ha librado Carlos Mazón de la imputación por tener inmunidad, pero realmente algunas de las conclusiones de la jueza son abrumadoras y señalan una grave responsabilidad de la Generalitat Valenciana en la gestión de la crisis, que, recuerdan, provocó la muerte de 228 personas. Pero lo que pone de relieve el artículo es que, a pesar de todo esto, pues Carlos Mazón parece haber rechazado y demostrar que no tiene ninguna intención de dimitir, e incluso se ha apoyado en Vox, en la extrema derecha, para sacar adelante los presupuestos a nivel regional. La verdad es que esto llama la atención del diario francés, lo pone de relieve. No entra mucho en, digamos, las cesiones o los acuerdos a los que ha llegado Mazón con la extrema derecha, pero sí lo subraya como que, a pesar de este acuerdo, sigue bajo una presión bastante fuerte
bastante fuerte, por un lado, de los ciudadanos, y en este sentido habla de las fallas de las fiestas de Valencia, de cómo Carlos Mazón ha estado bastante desaparecido, e incluso tampoco se han atrevido demasiados líderes del Partido Popular a viajar a Valencia y a mostrarse en público con Carlos Mazón, y esto lo explica el diario francés, en que pues da la sensación de que también en la derecha se ha perdido la paciencia con Mazón. Mencionaba este artículo del ABC en el que se pedía la dimisión inmediata de Mazón y se le calificaba de presidente casi en cuidados intensivos, pero insistía que con esta maniobra de apoyándose en Vox había conseguido seguir en el cargo, y esto también dejaba en un lugar un tanto incómodo al Partido Popular, y evidenciaba que realmente no tienen herramientas o los medios para forzar la dimisión de Mazón, y esto hacía que de momento se estuviera manteniendo en cargo el presidente valenciano. Bueno, hay otros asuntos también que han tenido repercusión en la prensa internacional en estos días, que han destacado los medios de comunicación internacionales. Uno de ellos, el que veíamos también en Euronews. El primer álbum musical que se lanza, compuesto íntegramente con inteligencia artificial, es Made in Spain. ¿Cómo es Madera in Spain? Es Made in Spain, sí. Es decir, es hecho en España. Es lo que destacaba un reportaje de la televisión europea. Explicaba que más que un álbum son una serie de canciones que podrían casi constituir dos álbumes, porque en realidad es un artista español que se llama Pedro Sandoval, que ha sido el primero, además, que está certificado por Spotify, que ha lanzado precisamente en Spotify una serie de temas que cantan dos artistas que han sido creados íntegramente por inteligencia artificial. Uno de ellos se llama CKY18 y el otro Dirty Marilyn. Y habla de cómo, gracias a la inteligencia artificial, explica que es Pedro Sandoval es un artista especializado también en inteligencia artificial y en música electrónica, y ha, combinado ambas para generar una serie de canciones que ya se pueden escuchar, que han sido certificadas por Spotify como compuestas íntegramente por inteligencia artificial, y que ya se pueden escuchar en las redes con algunos temas como que se llama alguno como La chica en la parada, Chulapo de Madrid, Buscando oro en tu corazón o Con mi mate llegó el sabor. Son algunos de los temas que destacaba la televisión europea, que realmente la inteligencia artificial seguía avanzando en distintos campos, y en el campo de la música, que parecía uno de los que, por aquello de la creación, quizá tardaría más, ya había incluso temas y álbumes de música que habían sido íntegramente hechos con inteligencia artificial. Bueno, pues este es el retrato que hace esta semana la prensa de nuestro país, y que analizamos cada semana con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, gracias como siempre. Gracias como siempre a la Resistencia. Un abrazo. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Ana Pastor, Neutral, ¿pero de qué vas? ¿Pero de qué vas? Sí. ¿Así me recibes con la semana que he tenido? Ya, no, ya te he visto, ya te hemos visto, sí, en la persecución a Amazon. Pero te voy a decir una cosa, es que Ana Pastor, que sepáis que llevaba unos días diciéndome, es la serie del año, es que es inigualable, adolescencia. ¿La describirías como una amiga? No sé. Pues a veces comentan tus posts de Instagram, eso significa probablemente que erais amigos, ¿verdad? No sé, puede.
¿Crees que otras personas os describirían como amigos? No sé, ¿qué pasa? ¿Es la que ha muerto? ¿Por qué lo preguntas? ¿Está muerta? Pues sí, lo está. Y creemos que lo sabes, así que es muy inteligente por tu parte preguntarlo, ¿no crees? Cuidado, inspector Bascom. Está bien. ¿Sabes cómo titula el periódico El País? Adolescencia, la serie que no quieres ver si tienes un hijo varón. Luego añade, pero debes. O sea, la serie está siendo aclamadísima. Pero digo, hombre, igual mencionar la soga en casa del ahorcado igual no es muy buena idea. Bueno, tú me has citado al País, yo te voy a citar al Times, La perfección total, The Guardian, lo más cercano a la perfección televisiva en décadas. Uno habla de todo y el otro habla de técnicamente, digamos. A mí me parece la serie del año y solo estamos en marzo. Va a ser muy difícil que vuelva a decirte la serie del año con el nivel que me ha dejado esta, y supongo que quienes escuchan La Cafetera y quienes están en Neutral también, pues saben que estamos hablando de una serie de 4 capítulos que está en Netflix, que se acaba de estrenar recientemente y que, es un caso de un crío al que acusan del asesinato de otra niña. Este niño tiene 12 años y 12-13. Y la serie tiene varias cosas que a mí, yo sigo en shock para empezar, pero un aliciente inicial, el tema, lo que a ti te echa para atrás, a mí me llevaba a querer verla. Voy directa, ya sabes, contra el muro. 2, aparte del tema, Stephen Graham. Stephen Graham es, para mí, estoy un poco superlativa hoy, pero es el mejor actor que hay ahora mismo, desde luego en el Reino Unido, y te diría que en el mundo anglosajón. Hemos hablado de él 2 veces aquí. Una cuando hablamos de The Boiled, que es él hace de cocinero y es un plano secuencia espectacular dentro de una cocina en la que te genera una ansiedad tremenda ver cómo realmente se trabaja ahí dentro, de una cocina de un restaurante. Y hemos hablado también de otra de yo te diría que de mis series preferidas, estuvo en Filming, que es The Walk-In. Es una historia real de un tipo que estaba metido en un grupo neonazi en el Reino Unido, que se sale y que pues lucha contra ese mundo, ¿no?, tan ultra. Y este es como la gran apuesta, porque no solo es el actor principal, es el padre de este niño, sino que es el productor ejecutivo junto con, sorpresa, el nombre, Brad Pitt. Es una producción británica en la que Brad Pitt pues, se ha debido enamorar del tema o no sé muy bien, o de los creadores como Stephen Graham, que no es difícil teniendo en cuenta el talento que tiene. Y esta es un poco la historia por la que yo he decidido que tienes que intentar verla. De momento no lo has hecho, sé que te echa para atrás así como que rebotas, ¿no?, contra un cristal. Absolutamente. Pero absolutamente. Sé que, sé que es verdad que las críticas son absolutamente magistrales y además en las redes sociales está aclamadísima. Todo el mundo dice que es incluso no sé si era la BBC, en un artículo que me enviaste, que decían un programa de televisión histórico, considerado por muchos, pero el retrato de esa edad, todos los que somos padres, progenitores, madres de adolescentes, me da pavor verlo escenificado e incorporar pero yo te he insistido tetrahumo.com. mucho, y quienes nos escuchen, no hace falta ni siquiera tener hijos adolescentes para darle una oportunidad a la serie por muchos motivos. Yo creo que vivimos en un mundo en el que todo ha cambiado mucho y muy rápido, en el que para un par de generaciones el mundo ya es muy digital, la realidad para ellos es muy digital, y además un asesinato ha ocurrido cientos de veces en la historia de muchos países y también a edades tempranas, pero aquí hay un componente nuevo que por eso me parece muy interesante la serie, es nuestros hijos, estas generaciones, se manejan en ese mundo virtual y en el que no funciona igual y que a veces nosotros no somos capaces de entenderlo y a veces las mujeres no somos capaces de explicároslo a los hombres. O no lo sabemos hacer o no lo sabéis entender o las dos cosas. Y esta serie da mucho ahí en esa clave, ¿no? Habla mucho de la ira adolescente, de la ira masculina adolescente, de cómo las redes están potenciando eso al maximísimo. Se habla mucho de los incels, estos célibes involuntarios. Se habla mucho de que hay muchas más mujeres que hombres en el mercado, entre comillas, muchas más chicas que chicos. Incluso se menciona de alguna manera, así como colateral, ¿no?, Andrew Tate, este loco ultra también que estaba por ahí en el mundo anglosajón, y es en lo que se han inspirado, ¿no?, en 2 casos de asesinatos que hubo, y de dónde viene que un niño sea capaz de asesinar a una niña asestándole decenas de puñaladas con una ira absolutamente desbordada, ¿no? Pero un niño en el que tú lo ves y el retrato familiar, te diría, te resulta completamente imposible, ¿no?
Y como este es un tema que recurrentemente sale, ¿no?, en la sociedad cuando salta un caso, ¿no?, de, pues ahora lo hemos visto en España también, estos chicos que han matado a una educadora social, claro, en algunos casos la gente le encuentra más explicación, pero en otros le encuentra menos, ¿no? Y ahí en esa dificultad entra la serie de manera bestial, salvaje. Son fake news. No estoy para juzgar. Yo no la maté. Era una zorra, ya has visto lo que hacía. Debía hacerlo, pero no lo hice yo. Lo único que hice fue solo... En la BBC, que la elogiaban tanto, había otro artículo. Yo es que hablo mucho de esto en antena, cada vez que puedo agarro el tema de la adolescencia. Además, en este tiempo, yo no sé cómo lo retrata la serie, pero es verdad que los cambios son muy significativos respecto a otras generaciones, a otras épocas, porque se han introducido elementos como el del teléfono móvil, como el de las redes sociales, la exposición, también por el mundo que estamos viviendo ahora, en el que los chavales jóvenes han tenido que convivir con la pandemia, las amenazas de guerra, el peligro nuclear. De pronto hay como una serie de cuestiones de peligros que se han evidenciado, pero había un artículo en la BBC que me gustó mucho que decía: los padres de los adolescentes están tan solos y deprimidos como sus hijos, pero todo el mundo les ignora. Es un poco eso. Pero bueno, creo que los actores de esta miniserie en realidad no va tanto de la adolescencia como del asesinato, aunque converge en torno a esa edad, a la violencia manifestada en los varones, especialmente en esa edad, aunque las mujeres también. Oye, la adolescencia ahora de las chicas está siendo también especialmente intensa, ¿eh? Yo conozco madres de algunas adolescentes que están desesperadas. Pero va un poquito, es un suceso, ¿no? En realidad, o sea, es un thriller. Sí, bueno, es el suceso, pero Graham decía, este actor que ha producido esta serie, decía que había leído el informe de 2 casos de, pues lo que te decía, ¿no?, 2 asesinatos a una edad tan temprana, con tanta brutalidad, que quería ir hacia atrás, es decir, experimentar o explorar, mejor dicho, y de hecho la BBC lo dice también, dice, es la serie que trata el horror del poco control que tiene sobre tu hijo y lo que hace con su teléfono. Sí. Por eso digo que hay un salto, porque no estamos hablando de que esto siempre ha ocurrido, que también, sino de cómo se manejan en un mundo de una agresividad y de unos mensajes continuos, directos, gota, 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 que no lo hay en otros ámbitos. Entonces, bueno, a mí me parece que es muy interesante, o no en otros ámbitos, sino en esta generación. Y luego, reconocimiento absoluto, además de Stephen Graham, a Owen Cooper, que tiene 15 años ahora, y que cuando hizo la serie, me imagino, tendría como 14 o 13, nunca había actuado, nunca jamás. Es increíble porque además cada capítulo está rodado en plano secuencia. Es decir, desde que empieza hasta que acaba no puedes parar. Los actores no pueden parar, los técnicos no pueden parar, tiene una dificultad mayor. Stephen Graham ya lo había hecho en Hierve, en esta que hemos comentado, el restaurante, en Boyle, pero claro, un niño que nunca ha actuado, que encima está sometido a una presión. He visto una entrevista suya porque ya me he obsesionado, ya me conoces con el tema y demás, y el crío decía que él, claro, cuando le dijeron va a ser un plano secuencia, pensó, no voy a ser capaz. Y bueno, es una obra maestra su trabajo y la propia serie. Tiene 4 capítulos, el 3 es increíble, es decir, a mí no me hace falta ni el 4, porque el 3, que está muy bien también, pero el 3 es increíble, o sea, no puedo contar mucho porque habrá quien no haga como tú y la vea, pero es el terror descrito de dónde tú has perdido el hilo con un hijo tuyo. No es que no le entiendas, no, es que ha hecho algo que es incomprensible para cualquier ser humano, ¿no? No, me lo estás presentando estupendamente. Pero te voy a decir que, claro, todo esto es verdad que la ira, también la misoginia, como decías, esta corriente incel que se está imponiendo, pero el surgir del discurso del odio es una pasada. Esta misma semana, precisamente en la cafetera, hablábamos con Emilio Silva, con el presidente de la Asociación para la Memoria Histórica, que nos hablaba del resurgimiento del franquismo en las universidades españolas, cuando hemos visto cómo le hacían pintadas al magistrado Joaquín Urías en la puerta de la facultad, en la puerta de su despacho de la facultad, y cómo el discurso del odio, a través de las redes sociales, el componente antifeminista tan radical que se está visibilizando, esto está impactando de forma muy profunda en los jóvenes. Es una pasada. Sí, no, es increíble. Mira, el otro día Manuela Carmena lo decía, ¿no? Como una generación que evidentemente ha vivido en democracia y por eso probablemente no le da tanto valor como la que no lo vivió, está abducida a través de mensajes de redes, sobre todo de redes,
por un no cuestionamiento de una dictadura, incluso hasta el punto de que las estadísticas dicen que hay bastantes chavales, obviamente no la mayoría, que dicen que bueno, que tampoco cambia mucho vivir en un sistema o en otro, ¿no? Y eso va con todo, va con la misoginia, va con la democracia, va con un montón de puntos que ahora están como conectados entre ellos, e incluso las propias voces representativas lo son todo, ¿no? Igual te cuestionan las vacunas, que te cuestiona la violencia de género, que te cuestiona la democracia, y es como una amalgama que se junta y que se convierte en algo antisistema, lo que para nosotros antisistema era otra cosa completamente diferente, ¿no? Y esto está pasando, y está pasando a edades tempranas. Entonces, bueno, la serie específicamente no va de eso, aunque sí va el tema de la misoginia y de cómo se hablan, por ejemplo, los chavales y las chavalas en redes cuando consideran que además es una red privada y no lo es, porque al final cuando hay en un chat mucha gente, y esto lo hemos hablado también muchas veces, eso no es una red privada. Ese mensaje puede llegar a salir a cualquier lado y generar un problema. Evidentemente, ya no te cuento si encima distribuyes vídeos privados, que es un delito, vídeos íntimos o mensajes. Sí. A ver, es una serie, es un thriller y enfoca una cuestión muy concreta, pero a mí me parece muy preocupante. Le preguntaba a Emilio Silva, le decía, ya, pero ¿esto cómo se revierte? Y decía Emilio, tendría que haber un gran consenso social, que no lo hay, y además, ¿dónde pasan 8 horas los niños metidos cada día? En el colegio, debería iniciarse en el colegio. Y digo, bueno, como para encontrar consenso político, para colocar el foco aquí y enseñarles esto, porque es verdad que a través de las redes sociales, que ha sido colonizada completamente por discursos de odio, muy radicales contra las mujeres, pues a ver cómo se revierte esto. Por eso creo que es interesante. Pero tú la verías con tus hijos, es que... Bueno, depende de la edad, evidentemente, pero creo que el capítulo 3 te intenta dar respuesta a esto que tú estás diciendo. Es decir, ¿en qué momento hemos dejado de entender por qué cala? ¿Por qué cala? Porque está pasando con el tema del machismo. Y eso la serie te lo sitúa muy bien, ¿no? Y es porque, entre otras cosas, están aislados y no tienen ningún elemento de contraste cuando están solamente con el teléfono continuamente recibiendo este tipo de feedback, ¿no? Incluso al margen de lo que ellos vean alrededor, digo, no virtualmente, porque cala mucho más y porque, hombre, es mucho más molón lo que te esté diciendo un tío que grita y pega golpes en la mesa para esa generación que otras cosas. Bueno, no digo que sea siempre así, no digo que sea con todo y no digo que no tengan ningún contraste, pero está pasando ahora mismo lo que tú decías de Emilio Silva, ¿no? Bueno, que hay que verla, Berlín. Bueno, me la apunto y cuando me pille en una buena situación emocionalmente fuerte o con una caja de lorazepam en la mano, ya me lo planteo. Pero vamos, desde luego lo que es verdad es que todo el mundo está poniendo unas críticas absolutamente maravillosas, así que Adolescencia en Netflix, la serie de esta semana, 4 capítulos. Ana Pastor, Neutral, muchísimas gracias, Ana, como siempre. Gracias a ti. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Bueno, pues abrimos el tiempo de la librería cafetera de la biblioteca, abrimos una página, alguna novela que nos recomienda esta semana Clara Nuño. Clara Nuño, buenos días. Buenos días, cafetera. Que trae un libro Mientras dormías cantabas, una novelaza, decías. Sí, me ha gustado mucho. Es la novela con la que abre la colección Yegua de Troya, antes Caballo de Troya, este año 2025. Y es la novela de Nayaret Pinoluna, chilena, que cuenta la historia de una familia o la no historia de una familia en la periferia de Santiago de Chile. Una familia que está rodeada de silencios, de mentiras, de la propia base de la familia para sobrevivir. Se sustenta sobre una mentira y habla también de la muerte en la juventud y la enfermedad. Una novela sobre el deseo y que es muy disfrutable de leer sobre la reflexión de la condición humana. Habla también algo del cuerpo. Ella, claro, es su primera novela, ha sido muy elogiada en Chile, ya lleva publicada allí algún tiempo, es su primera novela. Allí habla un poco también, a través de la novela cuenta en parte sus propias vivencias, sus propios problemas de salud, aunque lo lleva a la literatura y lo lleva a la ficción, pero también expresa un poco, el libro se convirtió en una suerte de terapia escribirlo, ¿no? Y además ella es todo un fenómeno en Chile. De hecho, ha sido amadrinada por Alejandro Zambra, uno de los escritores chilenos más potentes del momento, autor de Poeta chileno. Pues hablamos con Nayaret Pinoluna. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas.
Mientras dormías, cantabas, de Nayaret Pino Luna. Nayaret, muy buenos días. Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos. Sabes que hacemos unas presentaciones para los oyentes de La Cafetera en los que los autores nos sumergís un poco en el libro, en la novela. Haznos una sinopsis. ¿Con qué nos encontramos? Esta es una novela que sucede durante la noche de un año nuevo en una casa en la periferia de Santiago de Chile. Es un barrio marginal. Estamos en la casa de dos abuelos y en esta fiesta de año nuevo se van a desentrañar ciertos secretos, se va a recordar la partida de Leonor, que es la protagonista de la novela, que es una mujer enferma que pasó su vida encerrada en ese departamento y que ya no está. Entonces es una novela sobre el baile, la familia, el duelo, la enfermedad. De hecho, una cosa con la que empiezas la novela es con la soledad probable del año nuevo que sienten dos personajes, el abuelo de la mujer fallecida y su sobrina. Cuéntanos un poco qué es eso, qué es el concepto ese de la soledad del año nuevo. Bueno, el año nuevo está lleno de soledad, yo creo. De hecho, siempre que se avecinan esas fechas, en los medios aparecen noticias sobre cómo aumentan los casos de depresión, angustia, asociados a estas fechas. Yo creo que es una festividad muy contradictoria que tiene que ver con la fiesta, el baile, el goce, pero también con recordar, con la nostalgia, con sentirse solo. Y sucede en los años nuevos que hay que abrazarse, al menos en Chile, apenas llegan las 12, lo primero que hacemos es abrazar al que está al lado. Entonces sucede que si celebramos el año nuevo en un grupo impar, alguien se va a quedar sin un abrazo. Y este momento en que alguien se queda sin un abrazo, en realidad también es una metáfora de aquellos que están solos en Año Nuevo, o aquellos que se sienten frente al abrazo de otros, sienten soledad, sienten culpa, rencor y todas esas cosas que pasan en la soledad. De hecho, en esta novela una cosa que llama mucho la atención es la soledad del personaje principal, que está atrapada en su propio cuerpo, ¿no? Has escogido una persona con escoliosis, muy enferma, que no puede respirar, que se le pone la piel azul. ¿Por qué has escogido una enfermedad tan visual? Sí, yo creo que no escogí esa enfermedad. Pasa en la literatura que a veces a las escritoras y a los escritores se nos aparecen las imágenes. No todo son decisiones, y lo primero que se me apareció al tener la urgencia de querer escribir esta novela fue la imagen de esta mujer. Entonces se me apareció, la vi, la imaginé desnuda, con su cuerpo huesudo, enfermo, con esta escoliosis, la imaginé débil, sin poder respirar, pero esa imagen era súper potente. Era un cuerpo enfermo que va a morir, pero me pareció arrollador. Y esta mujer, cuando la vi, estaba mirando este cuerpo enfermo, un huracán de polvo y piedra. Entonces, no fue que lo eligiera, no sé si me explico, pero son cosas que pasan a veces y que uno dice, esta imagen yo la quiero hacer algo, la quiero convertir en algo, en una obra. Y así fue que pasó. Empezaste a escribirla en el año 2017. Habías publicado algunos cuentos, algunos relatos en un blog, ¿no? Sí. Empezaste en el año 2017. He visto que explicabas que era una suerte de diario de vida que se transformó en un diario de novela, ¿puede ser? Sí, yo estaba atravesando un proceso muy complejo y decidí cambiar la letra. Entonces estaba escribiendo a mano un diario de vida con una nueva letra. Estaba pasando de la letra imprenta que tenía antes, que era una letra terrible, que no se entendía. Y lo que yo quería era tener una letra clara, una letra que yo pudiera leer, entender,
para poder escribir una historia que se entendiera, que yo pudiera comprender, así tomar. Entonces, en este diario estaba pasando a la letra manuscrita, a la letra cursiva con la que los niños aprendían antes a escribir. Entonces estaba cambiando la letra en este diario con una suerte de terapia, y al ejercitar estas letras en este diario surgió la idea de escribir una novela. Empecé ahí a trazar las primeras ideas de esta mujer que les contaba, de los cuerpos de los personajes, desde dónde iba a hablar, desde dónde iba a situar esta novela, y gracias a ese cambio de letra surgió esta idea de novela que luego empecé a escribir a mano en otros cuadernos. Tú también, de hecho, en tu propia biografía explicas que has pasado procesos médicos muy importantes, cirugías, cosas que no decides, que las vas viviendo, y explicabas en una frase, me ha parecido muy interesante, muy llamativa: para escribir hay que estar vivos, hay que tomar las riendas de tu vida. Explícanos esto un poco. Sí, esa frase aparece en la novela. Leonor es la personaje principal que está enferma y que tiene escoliosis, se va a morir y está muerta ya en el libro. Ella abandonó el colegio desde muy chica, desde muy pequeña, entonces ella olvidó escribir. Sabe leer, pero no puede escribir, tiene mucho miedo también a intentarlo. Entonces ella siente que está muerta en vida. Entonces la narradora de la novela en un momento escribe: para escribir hay que estar vivos, para amar también. Y era todo lo que Leonor no se sentía, ni viva, ni digna de amor, ni de amar, ni de ser amada. Entonces, en mi caso, yo sí conozco la escritura. Tengo esa fortuna como la mayoría de las personas, y decidí hacer de las palabras mis costillas también, lo que me sostiene, y aquello que me ancla a querer seguir, a querer amar, a querer escribir, etc. De hecho, una cosa muy interesante es cómo el personaje de Leonor desea, ¿no? Tú en esta novela muestras el deseo sexual de los cuerpos enfermos, algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Cuando eres mayor o cuando estás enfermo, como que se te quita socialmente el derecho al deseo. Sí, o sea, la manera que encuentra Leonor de hacer de su escoliosis algo más ligero, de hacer de esa piedra gigante que tiene en la espalda algo más ligero, es el deseo. Ella se enamora de la vecina, que es otra historia también de esta novela, porque esta novela tiene dos historias que van en paralelo y se cruzan. Está la historia de la familia de Leonor y está la historia de la casa de enfrente. Entonces, en la casa de enfrente hay una vecina de la que Leonor se enamora. Leonor es lesbiana, pero esa idea ella nunca se la cuestiona. Y eso me encanta también, que ella lo vive con naturalidad, este deseo. Y claro, a veces se nos olvida que los cuerpos enfermos desean, que los cuerpos mayores desean, o que las madres también desean. Y en la novela, la historia de esta familia vecina, el mayor conflicto es el de la madre que abandona a sus hijos y se va. Y esta madre se va a una situación no muy auspiciosa, que no voy a revelar, y digamos que está en la miseria luego de haberse ido, pero tiene libertad y tiene deseo. Entonces, esta madre no siente culpa, siente deseo. Yo creo que también quería reivindicar eso, no solo el deseo de los cuerpos enfermos, sino también el deseo de las madres también, de las madres más alternativas que deciden salirse del esquema, y que no necesariamente sienten culpa, ellas van a sentir deseo también. Pues estabas diciendo que el libro parte también como una expresión, no sé si casi de forma terapéutica, no sé si has empleado el término, pero tú estabas en un proceso con una profunda angustia, lo has explicado, lo has contado. Del libro se han dicho cosas maravillosas. Dicen, uno de los libros más contundentes que se han publicado. En Chile ha tenido mucho éxito y nos interesan mucho estos libros que parten, sí, como una expresión del escritor también para expiar fantasmas, para batallar contra sus propios procesos. ¿Cuánto tenía este libro de eso? Yo creo que el género novela
nos invita a quedarnos, nos invita a permanecer vivos, y es un género tan complejo pero tan desafiante que llegó a inundar mi vida. Entonces todos los problemas que yo tenía pasaron a segundo plano y la novela era la que se tomó mi vida entera. Entonces yo estuve 3 años y medio escribiéndola con mucho goce, porque no sé, me lavaba los dientes y pensaba en los personajes, en qué iban a decir, cuál iba a ser el giro de la otra página. Esta es una novela que está llena de giros también. Me gusta la idea de ir llevando al lector de la mano y llevarlo de una habitación a otra, de un evento a otro, que haya peleas, que haya gritos, que los cuerpos se muevan a través de la novela con libertad, con sorpresa. Entonces yo creo que el género novela tiene eso, y a mí me invitó a querer seguir estando viva, básicamente. Entonces ahora estoy escribiendo una segunda novela y también estoy totalmente ya enamorada de este género por las posibilidades que abre, porque es tan desafiante y implica tantas preguntas, tanto trabajo que te ancla de cierta manera a la vida. De hecho, tú eres chilena y el telón de fondo de esta historia es un poco el mundo del narco, de los desaparecidos. La historia de la familia está afectada por la dictadura. Cuéntanos un poco de eso. Sí, esta es una novela que en el presente está como en los años contemporáneos, pero gran parte de los eventos más catastróficos y que dan origen a el cuerpo de Leonor, que es la protagonista, suceden en los años de dictadura. Entonces, la violencia que da origen a Leonor, que tiene que ver con su nacimiento asociado a una violación, sucede en los años de dictadura. Y bueno, la familia de los personajes de la novela es una familia que no tiene nada que ver con los asuntos de la dictadura. Era una familia pobre que trataba de hacer el menos ruidos posible, involucrarse en nada, pero sí o sí se van a ver involucrados, porque la dictadura entró en las casas de todas las familias. Entonces acá entra a través de la violencia sexual y marca la historia de esta familia hasta los años de hoy. Entonces está esa violencia y también está la violencia de los años contemporáneos a través de la historia de una profesora que va a ser muy importante en la novela, y ella soslaya la historia de sus estudiantes, de los embarazos adolescentes, de los estudiantes que se ven seducidos por el narco. Ella conoce a Leonor de manera vicaria y tiene miedo también por perder a otra estudiante a través de Leonor. Bueno, pues es Mientras dormías cantabas, esta novela publicada por la editorial Yegua de Troya, de Nayaret Pino Luna. Nayaret, muchísimas gracias. En nombre de los oyentes de La Cafetera, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Disfruté mucho la conversación. Un abrazo, Nayaret. Peggy 18. Que sois más viciosos, que sois unos viciosos de los videojuegos y de todo lo que conllevan los videojuegos, porque ya veréis hoy la que nos tiene preparada Enjoy the Silence. Enjoy the Silence, buenos días. Cafeteros y cafeteras. Claro, me dice, no, quiero hablar de un juego de cartas. Y digo, pero vamos a ver, ¿pero cómo que un juego de cartas? Y dice, sí, porque es que han sacado un recopilatorio, es un juego de cartas, un videojuego, pero que también tiene su homónimo en cartas físicas, en cartas reales. Debe ser una cosa que tiene una legión de seguidores. Pero tú eres súper aficionado a estas cosas, porque es un juego de cartas de anime y manga, se llama Yu-Gi-Oh! Early Days. Sí. Claro, es la versión, vamos a centrarnos en la versión digital, en la versión online, porque basta que estemos hablando de esto, que me salta una publicidad en Netflix sobre el solitario. Mucha gente ha jugado al solitario, a las cartas a través de el ordenador, pero esto va un paso más allá porque son cartas de manga y de anime, ¿no?
Correcto. La franquicia en concreto es Duelo de Monstruos, es la traducción de Yu-Gi-Oh! Cómo se traduciría, o El Rey de los Duelos. Y narra las aventuras de Yugi Moto, que es un chico que encuentra lo que sería un puzzle que se le llama puzzle milenario, que viene del Antiguo Egipto, lo monta, que es, al fin de cuentas, una especie de pirámide, y descubre que dentro está contenido el espíritu de un faraón de la época, pues, del Antiguo Egipto, que jugaba ya este juego en ese momento, porque ellos fueron los que inventaron este juego. Entonces, toda la franquicia, tanto del manga como del anime, como de todos los videojuegos, van a ir adaptando a las diferentes etapas de las series de animación, porque incluso han sacado varias series que no tienen en cuenta esta premisa, sino que son series mucho más avanzadas. Pero para lo que nos interesa, en concreto, Early Days es una colección de 14 títulos de la época primera de este juego de cartas. Es decir, los juegos de Game Boy Color y de Game Boy Advance, con Yugi Moto como protagonista y con todos sus compañeros al lado. Yo es que tengo que decir que es que llevo jugando desde que existe esta franquicia. O sea, desde que salió la serie de animación y salieron las cartas físicas, llevo jugando, una friolera de 25 años, bueno, que es justamente lo que cumple esta franquicia. En juego de cartas físicas estamos hablando de, en realidad, menos, desde el 2003. Y este es un buen recopilatorio porque, al no tener en cuenta las reglas actuales, que son muy complicadas en las de las cartas físicas, se centra en las primeras reglas, y cada uno de esos 14 juegos, pues algunos de ellos en concreto, tienen reglas muy sacadas del manga o del anime. Vale, parece que es uno de los juegos de cartas más conocidos, con Magic y con Pokémon, pero para alguien que ignore completamente el funcionamiento de esto, que es mi caso, cartas a través del ordenador, la premisa principal es conseguir montar tu propia baraja, ¿no? Y tienes que ir superando ciertos juegos, ciertas cuestiones para ir haciéndolo. ¿Es así? Correcto. Grosso modo, es correcto. Todos los juegos de cartas competitivos, es decir, lo que sería Trading Card Games, o TCG, como se les conoce aquí, o CG en Japón, se basan en la misma premisa. Es decir, tú te construís una baraja en base a las reglas que tiene el juego y tratas de cumplir la condición de victoria de ese juego en concreto. En el caso de Yu-Gi-Oh!, lo que nos interesa es que lleguemos a un mínimo de 8.000 puntos de vida que le quitemos al oponente. ¿Esto cómo se hace? Con 3 tipos de cartas que tenemos. Todo esto realmente, como digo, es las reglas generales de este juego de cartas que está aplicado en este videojuego. Los 3 tipos de cartas son cartas de monstruo, cartas mágicas y cartas trampa. Los monstruos van a tener su ataque y van a tener su defensa. Las mágicas te van a servir para ayudarte a componer un poco tu jugada. Y las trampas te van a ayudar sobre todo a defenderte y a puñetear, vamos a decirlo así, al rival. Entonces se trata de que tú combines estos 3 tipos de cartas para componer un mazo lo más equilibrado posible. Y aquí es donde entra que cada baraja va a funcionar con una mecánica acorde a lo que tú incluyas en la baraja, pero también al funcionamiento, o sea, al arquetipo o las familias de las propias barajas. Por ejemplo, yo la baraja ahora mismo que tengo es una que está diseñada en dejar sin mazo al rival. Cuando el rival no tiene cartas en la baraja, no puede robar y automáticamente pierde. Entonces mi baraja no utiliza nada de atacar, sino que lo que va a hacer es constantemente ir robando, ir añadiendo cartas, ir defendiéndote y obligarle al rival a que esté constantemente perdiendo su baraja. Entonces, esto te sirve un poco para identificarte que no solamente tienes por qué ir a sacar monstruos, que en función de las reglas, pues mejor dicho, en función de los juegos van a tener diferentes reglas, porque, por ejemplo, generalmente no se pueden invocar muchos monstruos de golpe, solamente puedes invocar uno cada turno. Entonces, es un poco de utilizar la cabeza, de a ver cuándo puedo sacar cuándo puedo sacar otro, cuándo me conviene defender y cuándo atacar. Pero como en mi caso, en esta baraja, le da igual el ataque, pues yo puedo priorizar un poquito más la defensa. Entonces, juega muchísimo con la táctica, juega muchísimo con economizar los recursos que tú tienes y con saber cuándo jugar las cartas en el momento justo. Y además, como son de las primeras que salen, hay muchas que no tienen efectos y otras que tienen efectos muy sencillos y que se pueden ver claramente. Claro, tengo la sensación, corrígeme, Joy,
Pero ¿no es esto a lo que se refería Alberto Garzón cuando era ministro de Consumo, que querían regular precisamente las cartas de los videojuegos? No sé si funciona de forma parecida o esto es un poco lo contrario, porque también las otras son estilo FIFA, pero hace unos años yo recuerdo que todo esto con el debate en torno a las casas de apuestas tuvo mucho protagonismo. ¿Este tipo de funcionamiento también afectaba a estos juegos o no? No, porque en este caso los juegos, lo que es la parte física, es decir, las cartas físicas, tienen una diferencia primordial con respecto a la de los FIFA y demás, que es que aquí en las cartas físicas sabemos en una caja de sobres exactamente las rarezas que van a venir y cuántas cartas de esa rareza van a venir en cada caja, de tal manera que siempre vas a, entre comillas, ganar. No va a ser a lo mejor, no vas a sacar a lo mejor las cartas que tú quieres, pero sabes que siempre vas a sacar una de la rareza que está prefijada. En cambio, en los juegos de estilo FIFA, por ejemplo, esto no ocurre. Es decir, nunca vas a tener la certeza absoluta de que vayas a sacar cartas de la rareza que tú quieres. Y no sabes siquiera cuántas cartas hay de una rareza en específico, a diferencia de estos juegos. De hecho, en el propio videojuego, tú conforme vas, empiezas con una baraja de inicio y tú vas retando a los duelistas con esa baraja y demás, conforme ganas o en algunas ocasiones incluso pierdes, a ti te dan sobres y sabes que de ese sobre siempre vas a tener 5 cartas que te van a dar y sabes que de esos sobres siempre van a salir las mismas. Puedes tener de vez en cuando una carta pues, que tenga más rareza o menos, igual que en la vida real. Pero como digo, la diferencia sustancial es que nosotros en la vida real sabemos perfectamente qué cartas, cuántas cartas de qué rareza. En el videojuego esto no pasa, es una lotería absoluta. Y no quieren decirlo precisamente porque lo que les interesa es que tú te gastes muchísimo dinero porque funcionan al estilo de micropagos. Sin embargo, en la vida real, en el momento en el que tú no puedes comprar sobres o no en la tienda, porque la tienda no traiga más sobres, ya está, ya no hay un tope de lo que te puedes gastar y porque a lo mejor directamente no te interesa. Tú te puedes montar una baraja en lugar de una baraja muy cara o te puedes montar una baraja muy barata que funcione exactamente igual o mejor o peor en función de las circunstancias. Sin embargo, en este tipo de videojuegos como el FIFA, o tienes lo mejor o directamente no puedes jugar. Esa es sobre todo la diferencia que quiero destacar. Ya. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Porque me ha impresionado mucho el dato. Dices que llevas jugando más de 20 años. Sí, a ver, es verdad que, por ejemplo, lo que es los primeros años, yo no jugaba competitivo. Entonces yo jugaba con amigos, incluso con cartas de estas que en las tiendas de los chinos pues te las podías comprar o incluso te las hacías tú en casa. Pero lo que es competitivamente llevo desde el 2010 y además es que he tenido la gran suerte de que tengo una muy buena comunidad donde vivo y que se ha ido forjando con el tiempo, que a base de ir a jugar a las tiendas pues hemos ido conociendo un montón de gente y pues eso nos ha permitido crear un equipo, aunque sea muy modesto, competir en varios torneos importantes, tener torneos importantes en nuestra propia ciudad. Entonces, pues bueno, sí, llevo bastante tiempo compitiendo, pero al final yo siempre digo lo mismo, que es no se trata tanto de jugar, sino saber jugar y de saber enseñar a los novatos. Tú puedes, a mí siempre me pasa que vienen gente novata, les acabo ganando de paliza y inmediatamente después lo que hago es o les regalo yo cartas o les cojo la baraja y se las ayuda a cambiar, a modificarla, o les tranquilizo y les digo no te preocupes que la siguiente vez me vas a ayudar, o todo a la vez. Entonces ya, digamos que la barrera de entrada a día de hoy en el juego de cartas es algo complicada. Es verdad que cada vez más suave porque están lanzando mejores productos físicos para que cualquiera que quiera entrar tenga muy buenas cartas de partida con barajas de inicio muy buenas. Pero sí que es verdad que los que ya llevamos más tiempo, pues obviamente se lo ponemos más fáciles a los que vienen entrando, que es lo que toca. O sea, que hay algo también de enseñar en la comunidad se apoya mucho. Oye, pues Enjoy the Silence, vale, interesante. No sé si me atreveré a dedicarle tiempo porque aprenderlo requiere de su pequeño tiempo, pero bueno, sé que sí, que tiene una legión de seguidores. Yu-Gi-Oh! Early Days, Enjoy the Silence, gracias, como siempre, muchísimas gracias. Nada, un placer, un abrazo a todos los cafeteros y cafeteras.